Buenas tardes a todos, pues es un gusto estar con ustedes en esta tarde y pues poder compartir este tema que es muy interesante y que es muy frecuente cuando nosotros pues tratamos a recién nacidos, como es el tema de enterocolitis necrosante pues, neonatal, ¿verdad? La verdad es que es un tema bien amplio, ¿verdad? Complejo, ¿verdad? Ustedes van a ver que hay serie de literatura y incluso actualizada, ¿verdad? Porque incluso hay literatura del 2024 con ya nuevos métodos de diagnóstico, nuevas definiciones, y es una enfermedad pues que va avanzando continuamente con el transcurrir del tiempo, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que se ha avanzado en el conocimiento, ¿verdad? Del tratamiento, en el conocimiento del diagnóstico, muchas veces es una de las patologías en donde la causa o la patología pues todavía es muy incierta, ¿verdad? Y entonces es ahí pues donde tenemos nosotros que ir haciendo nuestro criterio clínico para poder pues ir conociendo un poquito más acerca de esta patología. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de enterocolitis necrosante neonatal y pues como les mencionaba es una de las emergencias gastrointestinales pues más comunes en el recién nacido, ¿verdad? Principalmente si hablamos en el grupo de los recién nacidos prematuros, ¿sí? No es una enfermedad pues nueva que hayamos descubierto pues en estos últimos años, no, sino ya desde 1965, ¿verdad? Ya se describió por primera vez las características de esta enfermedad, pero como les comentaba, pues su etiología y su patogénesis pues aún son inciertas en muchas de los aspectos que cubre esta enfermedad, ¿verdad? Sin embargo, pues toda la literatura o todos los expertos pues coinciden en que la isquemia, la colonización bacteriana y la respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? Que ocurre en el paciente, pues intervienen de forma preponderante en el desarrollo de este proceso, ¿verdad? El resultado final, ¿verdad? Pues es la necrosis del intestino en este caso, ¿verdad? Con o sin perforación en nuestro paciente, ¿sí? Y pues la enterocolitis necrosante neonatal pues sigue representando una morbilidad alta, ¿verdad? A largo plazo en aquellos que sobreviven a esta enfermedad, particularmente en los bebés de muy bajo peso al nacer. Entonces, ¿cómo definimos enterocolitis necrosante? Pues me gustó esta definición porque creo que engloba pues la mayoría de todas, ¿verdad? Y esta definición que nos la da en un artículo del New England, ¿verdad? Lo define como un trastorno caracterizado por la necrosis, ¿sí? De la mucosa o de la submucosa intestinal, ¿verdad? Que generalmente va a ir asociada a un proceso inflamatorio grave y a la invasión de organismos que se van a caracterizar por la formación de gas, no solo entérico, ¿verdad? Sino también en el sistema venoso portal, ¿verdad? En el sistema, cuando forma un gas entérico, ¿verdad? Es lo que nosotros comúnmente llamamos pues una neumatosis, ¿verdad? Que vamos a ver que es el signo radiológico más característico de esta enfermedad. ¿Cuál es su origen? ¿Verdad? Pues se considera que es multifactorial. Son varios factores los que van a influir en que nuestro paciente, principalmente el prematuro, pues desarrolle esta patología, siendo el principal factor, pues la prematurez, ¿verdad? ¿Cómo se explica esto? Pues varios autores pues la relacionan con la inmadurez de la mucosa que presenta en el tracto gastrointestinal del paciente y conjuntamente con esto con la disminución, ¿verdad? De la funcionalidad del mismo, es decir, disminuyendo su motilidad, disminuyendo la protección que éste tiene, ¿verdad? Y pues haciendo que exista una mayor permeabilidad y favoreciendo a la translocación bacteriana del mismo. Cuando hablamos un poquito de la epidemiología, pues es importante
decir o mencionar que el 90% de los recién nacidos afectados, pues van a tener la característica que son prematuros, ¿verdad? Siendo su mayor incidencia, pues cuanto menor es la edad gestacional, ¿verdad? Y a eso, pues el bajo peso al nacer, ¿sí? Son como las principales características en el 90% de nuestros pacientes. En el momento de la aparición, pues va a variar inversamente proporcional a la edad gestacional. ¿Qué quiere decir eso? Que en el neonato prematuro, la aparición vamos a encontrarla un poquito más tardía, ¿verdad? Aproximadamente a la cuarta semana después del nacimiento. Sin embargo, hay un 10% de los casos que pueden aparecer en los recién nacidos a término. Y esto nos dice pues que la sintomatología de la enterocolitis necrosante pues puede aparecer incluso en la primera semana de vida. Por eso es que los autores definen que el momento de aparición pues es inversamente proporcional a la edad gestacional del paciente, ¿sí? Aproximadamente un 10 a un 15% de los casos, como les decía, pues se va a presentar a pacientes a término, ¿verdad? Y muchas veces nosotros creíamos que la enterocolitis pues solo le ocurría a los prematuros, sino que se ha visto que un porcentaje mínimo, pero significativo, pues puede presentarse también en los atérminos. Sin embargo, la característica de estos pacientes es que tienen una enfermedad preexistente, ¿verdad? O asociada que va a afectar la perfusión intestinal de estos pacientes. ¿Qué patologías están asociados a mayor incidencia de enterocolitis? Pues aquellos pacientes que tienen alguna cardiopatía, aquellos pacientes que tienen algún trastorno gastrointestinal primario, por ejemplo, las gastrosquisis, las atresias o todos estos pacientes que tienen un trastorno de base pueden desarrollar enterocolitis con mayor frecuencia. Pacientes con sepsis, pacientes con restricción de crecimiento intrauterino o aquellos pacientes con hipoxia o antecedentes de asfixia pueden desarrollar enterocolitis necrosante, ¿verdad? En los primeros días después del nacimiento. Y esa es una de las características, que a diferencia del prematuro, que su aparición puede ser más tardía, en el paciente a término va a presentarse los síntomas más tempranamente, incluso en los primeros días o en las primeras semanas de vida de nuestro paciente. Si hablamos un poquito de la mortalidad, pues la verdad es que es un poquito alta dependiendo del país en que lo ubiquemos. Los países en desarrollo como el de nosotros presentan estadísticas más altas, pues por todas las complicaciones que tienen los pacientes prematuros. Pero un promedio aproximadamente es que la mortalidad anda entre los 15 y el 30%, ¿verdad? Y también, al igual que la aparición, pues está inversamente relacionada con la edad gestacional, ¿sí? A menor edad gestacional, mayor mortalidad en estos pacientes, ¿sí? Y generalmente a mayor prematurez, también nos dice la literatura, mayores complicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que los pocos que sobreviven, ¿verdad? Mientras más prematuros sean, mayores complicaciones a largo plazo van a tener, ¿sí? Si hablamos un poquito de los factores de riesgo, pues ya vimos que es multifactorial, ¿sí? Vamos a ver, ustedes pueden ver acá en su lado derecho, pues todos los factores de riesgo que se han estudiado que involucran o que favorecen la aparición de enterocolitis en nuestros pacientes. No solo es la prematurez, ¿verdad? Sino vemos que es una serie de factores que van a coayudar, ¿verdad? O van a ayudar a que aparezcan los síntomas o las alteraciones en nuestros bebés por esta patología, ¿verdad? Generalmente se postula que los eventos desencadenantes y los factores ambientales relacionados pues van a iniciar una lesión intestinal, ¿verdad? En nuestro prematuro, lo que va a crear pues una respuesta inflamatoria, la literatura lo dice como exagerada, ¿verdad? En la que no puede regularse adecuadamente el sistema inmunitario de nuestro paciente y por consiguiente empieza a lesionar la región afectada, ¿sí? En pocas palabras, algo de estos factores va a influir en que haya una lesión en el intestino. Nuestro intestino, como es inmaduro, inexperto, va a crear una respuesta inflamatoria exagerada, diríamos, que en vez de ayudarlo, va a perjudicarlo, ¿verdad? Entonces,
esto va a desencadenar todo el proceso fisiopatológico que vamos a ver más adelante. Y si a eso pues le asociamos la interrupción de la colonización bacteriana, ¿verdad? Que generalmente influye que bacterias anormales o malas o patógenas colonicen el intestino, pues es un factor a tomar en cuenta. Es lo que llamamos comúnmente la disbiosis microbiana. Recordemos que la microbiota intestinal se va formando completamente, incluso hasta el tercer trimestre del embarazo, ¿sí? Entonces, los pacientes que nacen antes, pues tienen una alteración en esa microbiota buena, diríamos, ¿verdad? Que da el paso a que una serie de bacterias patógenas o malas colonicen el intestino, y eso asociado pues a lo que ya vimos que desencadena una lesión inflamatoria, pues aumenta más el riesgo de enterocolitis, ¿sí? Entonces, la literatura pues divide los factores de riesgo pues según la edad gestacional. Dice que existen los factores de riesgo asociados a cualquier edad, como el inicio de fórmulas, hipoxia, aquellos pacientes que están hemodinámicamente inestables, antecedentes de asfixia, ¿verdad? Restricción de crecimiento, infecciones maternas pueden influir, la ruptura prematura de membranas, la anemia, y el uso de sustancias en el embarazo, pues van a afectar o van a ser factores de riesgo para cualquier tipo de paciente, ¿verdad? Están aquellos que son factores que van a desencadenar la enfermedad en pacientes prematuros, ¿verdad? Que generalmente va a estar asociado pues a la anemia, a la edad, la edad gestacional que tenga el paciente, ¿verdad? O que sean muy pequeños para su edad gestacional. Y están aquellos, pues, que van a afectar principalmente a los a término o los pretérmino tardío, que van a ser generalmente los asociados con alguna cardiopatía, alguna alteración cromosómica, sepsis, distrés respiratorio, antecedentes de hipoxia, una intolerancia alimenticia también puede desencadenar enterocolitis en nuestros pacientes a término, ¿verdad? Diarrea continua, ¿verdad? O crónica, ¿verdad? Historia de preeclampsia o diabetes gestacional en nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, son factores que nosotros tenemos que tener en cuenta que pueden afectar, ¿verdad? O pueden influir en la aparición de la enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos un poquito de patogenia, pues como les decía al principio, pues sí es un poco amplio, ¿verdad? Y mucha inmunología, ¿verdad? Para poder explicar qué pasa a nivel intestinal en nuestros pacientes que tienen o que sufren enterocolitis. Sin embargo, pues la mayoría de literatura pues coincide, ¿verdad? En que hay dos factores principales, ¿verdad?, que van a favorecer la aparición de la lesión de enterocolitis en nuestros pacientes. Primero, pues ustedes van a ver que va a estar influenciado por la inmadurez intestinal, ¿sí? Esa va a ser la característica principal que nos va a explicar cómo ocurre la patogenia de esta enfermedad, ¿verdad? Es debido a la inmadurez intestinal que presentan nuestros pacientes. Estos pacientes, pues, que tienen pues una mala absorción, pues tienen un intestino que no se ha terminado de adaptar física y estructuralmente, ¿verdad? Y que no tiene pues la microbiota adecuada, ¿verdad? Para proteger a nuestros pacientes pues de todos los patógenos o de todos los factores de riesgo que ya vimos, ¿sí? Y el otro factor que va a hacer o va a influir directamente va a ser pues la alteración de la microbiota intestinal que tenemos en estos pacientes, ¿sí? Entonces, en conjunto estos dos factores pues van a ver que va a haber una alteración en la microbiota, ¿verdad? Debido pues a varios factores, y eso pues va a influir, va a ayudar, aparte de la estructura inmadura de nuestros intestinos, a que cualquier lesión pues vaya a ser exagerada en nuestros pacientes. Sin embargo, también es importante mencionar que en este proceso inflamatorio pues hay un factor bien determinante que nos va a explicar toda la fisiopatología en la enterocolitis, y es
la alteración o el aumento de unos receptores que se llaman receptores tipo TOL, ¿verdad? Número 4, ¿sí? Estos receptores tipo TOL número 4, pues van a ser aumentados o exagerados en el intestino de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, al momento que hay una lesión, estos receptores se aumentan o tienen una respuesta exagerada que va a empezar a lesionar, ¿sí? La textura o el epitelio de nuestros intestinos, ¿sí? Asociado a eso, pues a la disminución de inmunoglobulinas, de factores inhibidores, ¿verdad? Que ayudan a que generalmente estos procesos inflamatorios no se lleven exageradamente, pues el aumento de estos TOL4 más la disminución de estos factores inhibidores y de las inmunoglobulinas A, pues van a influir en la aparición de los síntomas, ¿sí? Entonces, este flujograma, pues, nos explica brevemente, pues, lo que habíamos platicado, ¿verdad? La alteración de la microbiota intestinal, ¿verdad? La alteración, ¿verdad? De la función o de las características normales de nuestro intestino, ¿verdad? Más los factores asociados, pues, van a hacer que la activación de los receptores TOL tipo 4 sea exagerada, ¿verdad? Y entonces esto va a causar un proceso inflamatorio y va a causar pues la lesión intestinal y la necrosis que caracteriza a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, luego de que se da la lesión, pues ocurre una cascada inflamatoria exagerada, pues es la que nos explica todos los síntomas que presentan nuestros pacientes. Sin embargo, pues lo nuevo de la fisiopatología de la enterocolitis es que si ustedes han tenido la oportunidad de ver pacientes con enterocolitis, pues es una patología que no solo afecta a nivel gastrointestinal, sino que generalmente cuando un paciente tiene enterocolitis, hemodinámicamente o sistémicamente se ve afectado. Y eso se explica por el famoso eje intestino-pulmón-cerebro, que es como uno de los temas actuales, ¿verdad? En la medicina neonatal, ¿verdad? Porque estos receptores o estos factores tipo TOL4, pues vamos a ver que aumentan por todos los factores que ya vimos, ¿verdad? Pero es un factor o un elemento que no es solo está presente a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Sino que cuando hay un aumento y una cascada inflamatoria por diferentes procesos fisiológicos que ocurren en el sistema, pues son enviados o transportados a nivel pulmonar y son transportados a nivel cerebral, ¿verdad? Que nos van a explicar pues todo el proceso patológico que este paciente tiene hemodinámicamente, ¿verdad? Por lo general, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una enterocolitis necrotizante, no solo va a afectar a nivel gastrointestinal, sino que por la cascada inflamatoria y la característica de estos receptores, va a verse afectado otros órganos como pulmón y como cerebro. ¿Qué manifestaciones clínicas pues, presentan nuestros pacientes? Pues la verdad es que tenemos la forma clásica de presentación que vamos a ver que va a incluir signos digestivos y signos sistémicos en el paciente, ¿sí? Los principales y que muchas veces ya conocemos, pues es el retraso en el vaciamiento gástrico, generalmente la mayoría de casos con restos biliosos. Vamos a ver un paciente que tiene distensión abdominal, dolorosa la palpación, con heces con sangre pues macroscópica o microscópica en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y generalmente en casos graves, al hablar de sintomatología abdominal, pues vamos a ver un cambio de coloración en el abdomen. Generalmente es de color violáceo o corinta, ¿verdad? Que nos indica pues que el proceso inflamatorio a nivel gastrointestinal pues ya es severo. Otros signos sistémicos, pues vamos a encontrar pues aspecto séptico, ¿verdad? Estos pacientes generalmente tienen un color marmóreo, ¿verdad? Comúnmente nosotros decimos color chuco, ¿verdad? Porque no son rosaditos, sino se miran pálidos, ¿verdad? Que nos orientan a un proceso séptico.
pueden tener apneas y pueden tener alteraciones hemodinámicas, como vamos a ver, ¿verdad? Que principalmente pues vamos a ver que el tiempo de llenado capilar pues está prolongado, ¿verdad? Generalmente el curso suele ser de empeoramiento progresivo y generalmente el momento de aparición de los síntomas pues varía, ¿verdad? Incluso dependiendo de la edad gestacional. Como vimos, a menor edad gestacional, pues los síntomas pueden aparecer más tardíamente. Hay síntomas específicos como la distensión abdominal, el dolor a la palpación abdominal, eritema, crepitación o induración de la pared abdominal, la presencia de residuo gástrico, vómitos. Generalmente estos vómitos son de contenido bilioso, puede haber diarrea o incluso sangrado rectal. Podemos encontrar inespecíficos o sistémicos, como ya vimos, apnea, pacientes con insuficiencia respiratoria, letargo o inestabilidad térmica. La mayoría de pacientes pues va a tener una bacteriemia asociada y en los casos de inestabilidad o ya de un proceso muy avanzado, pues vamos a ver cuadros de hipotensión resultantes del choque séptico que ya presentan nuestros pacientes. Debido a las características clínicas que presentan nuestros pacientes, pues hay un sistema que es la clasificación de Bell, ¿verdad? Que utiliza pues las características de estas manifestaciones clínicas para poder orientarnos sobre el diagnóstico y la guía o el tratamiento que va a llevar nuestro paciente. Y no solo para el diagnóstico y el tratamiento, sino incluso para el pronóstico y la evolución, ¿verdad? De nuestro paciente, ¿verdad? Según las características clínicas que tenga. Entonces vamos a ver que Bell desarrolló una clasificación no solo teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas, sino las manifestaciones radiológicas que nos van a orientar a nosotros del pronóstico y no solo el pronóstico, sino el tratamiento que puede recibir nuestro paciente. Entonces, en este momento que estamos hablando de manifestaciones clínicas, pues van a ver ustedes que según los estadios de clasificación, pues así van a ser la presencia de estos síntomas, ¿verdad? Cuando estamos sospechando de una enterocolitis o un grado 1, pues van a ser signos sistémicos leves, ¿verdad? Y signos signos leves específicos, ¿verdad? Que no van a ser de gran fuerza, ¿verdad? Sino que van a ser de aparición leve y en muchos casos no se van a presentar en todos los pacientes. Pero conforme va avanzando la clasificación, así ustedes van a ver que los signos sistémicos van avanzando, al igual que los signos gastrointestinales, ¿verdad? Hasta incluso en los casos más graves, hablar de una perforación intestinal, ¿verdad? Que ya, por ejemplo, en la clasificación de Bell, pues ya lo clasificamos como un grado 3, ¿sí? Entonces, la clasificación de Bell, pues no solo va a permitirnos ver las características clínicas, sino las características radiológicas para saber el tratamiento y el pronóstico que tengan nuestros pacientes. Y cuando hablamos de laboratorios complementarios, pues, ¿qué nos ayudan o cuáles nos ayudan, verdad? Pues la verdad es que no existe una prueba de laboratorio diagnóstica definitiva. No va a haber un laboratorio que usted haga y diga, este bebé tiene enterocolitis. No. Básicamente el diagnóstico pues va a ser clínico, ¿sí? Pero algunos estudios pues nos van a poder orientar, ¿verdad? O confirmar el diagnóstico pues que clínicamente ya sospechamos, ¿verdad? Podemos realizar un hemograma completo, ¿verdad? Podemos realizar una bioquímica, principalmente buscando qué, ¿verdad? Porque no es solo de pedirle la química de APT para ver qué pasa, no. Tenemos que saber qué buscar. ¿Y qué vamos a buscar en la química? Pues alteraciones electrolíticas, función renal, ¿verdad? Que son las principales alteraciones que van a tener estos pacientes. Vamos a hacer tiempos de coagulación y vamos a hacer una gasometría venosa o arterial si la tenemos pues disponible, ¿verdad? Generalmente, como vimos anteriormente, hacemos un estudio o una evaluación de sepsis, ¿verdad? Ya que generalmente la enterocolitis pues está asociada, ¿verdad? A este cuadro, ¿verdad? Y las últimas guías pues nos dice que ya las pruebas de heces pues generalmente pues no son útiles, ¿verdad?
porque la mayoría pues, de pacientes prematuros pues, van a tener sangre oculta en las heces en la mayoría de casos, ¿verdad? Entonces ya no es como un estándar para decir NEC, es buscar eh, un examen de heces con sangre oculta, no, ¿verdad? Ya no queda, ya no es parte de los laboratorios que hacemos. Y el cultivo peritoneal, pues no se recomienda de forma rutinaria, ¿verdad? Pero pues nos puede orientar a los gérmenes que nuestro paciente presenta, ¿sí? ¿Qué hallazgos pues vamos a obtener en estos estudios, verdad? ¿Para qué vamos a hacer estos estudios? Pues generalmente pues vamos a hacerlos para ver si hay una alteración bioquímica, ¿verdad? Como el recuento alterado de los glóbulos blancos, ya sea su disminución o su aumento, la presencia de trombocitopenia, cuando vemos que hay acidosis metabólica, buscando una inestabilidad de la glucosa, una PCR elevada, ¿verdad? Sin embargo, pues ninguno de estos parámetros, ¿verdad? Tiene una sensibilidad y una especificidad precisa para esta enfermedad. Entonces, si hablamos directamente de la hematología, la literatura nos dice que van a haber ciertos hallazgos que a ustedes les pueden orientar para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, en los prematuros, siempre la fórmula va a estar directamente relacionada pues con la línea de los monocitos y los linfocitos, ¿verdad? A diferencia de los pacientes prematuros y tardíos, prematuros tardíos y a término, que generalmente va a estar alterada la línea de los neutrófilos, ¿sí? Entonces, puede ser una guía, ¿verdad? Para que usted no se confíe solamente de un resultado, sino dependiendo de la edad gestacional, así va a ser los mismos, ¿verdad? Entre el 50 y el 95% de nuestros pacientes pues van a desarrollar la común trombocitopenia idiopática que caracteriza a estos pacientes. Generalmente esta trombocitopenia pues la vamos a encontrar entre las 24 a 72 horas después de haber iniciado el cuadro de enterocolitis, ¿sí? ¿Y qué pasa con los tiempos de coagulación? Pues ya no es de rutina, dicen las guías, sino que está indicado el uso, extracción o la obtención de tiempos de coagulación en aquellos pacientes que tienen trombocitopenia significativa. La guía recomienda abajo de 25,000 o hemorragia activa, ¿verdad? Que eso nos puede orientar a un cuadro de una coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Entonces, aquellos pacientes que tienen trombocitopenia significativa y tienen hemorragia activa, ¿verdad? Pues son candidatos a sacarles tiempos de coagulación. Si no, las guías pues ya no los toman como estudios de rutina, ¿sí? ¿Y qué pasa pues con los estudios de imágenes? El eje principal pues sigue siendo las radiografías, ¿verdad? Y vamos a ver que los hallazgos radiológicos pues siguen siendo inespecíficos, ¿sí? Nos contradecimos entonces, ¿verdad? Porque dice, bueno, la radiografía pues es como uno de los pilares fundamentales para el diagnóstico, pero los hallazgos que muchas veces encontramos acá pues no son específicos para enterocolitis, ¿sí? Sino tenemos que ver también la clínica, ¿sí? Entonces ahí es donde se complementan ambas cosas, ¿verdad? Pero entre los hallazgos radiológicos pues vamos a encontrar pues distensión gaseosa, dilatación de las asas intestinales, edema generalizado en la pared abdominal, ¿verdad? Generalmente en el periodo inicial, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos cuadros de enterocolitis y la radiografía no se ha terminado en la radiografía no se ha terminado de demostrar o observar, principalmente en los pacientes prematuros, ¿sí? Hay un estudio que nos indica que mientras más prematuro es el paciente puede tener sintomatología de enterocolitis, pero más tardíamente se va a presentar radiológicamente. Entonces, muchas veces decimos, no, no parece enterocolitis, ¿verdad? Pero probablemente es porque es muy prematuro y no ha terminado de manifestarse los hallazgos radiológicos en ese paciente. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Ir de la mano con lo clínico y asociarlo muy bien con lo radiológico.
radiológico, ¿sí? Y entonces el hallazgo radiológico más común, ¿verdad? Es la neumatosis intestinal, ¿verdad? Que es caracterizada por la presencia de gas en la pared intestinal producida por las bacterias. Ustedes pueden ver acá, donde están las flechitas rojas, esto es un signo de neumatosis, ¿sí? Que es como unas burbujas, ¿verdad? Que vamos a ver a nivel gastrointestinal, ¿sí? Esto es lo que llamamos una neumatosis, que es el signo radiológico principal que vamos a ver en nuestros pacientes con enterocolitis. Entonces aquí les quise compartir unas radiografías para que ustedes vean, ¿verdad? Cómo es la neumatosis intestinal. Vean, es como unas burbujitas, ¿verdad? A nivel del intestino, todo esto pues es una neumatosis. Miren acá, un poco menos observable, ¿verdad? Pero detalladamente pues podemos ver aquí las burbujitas que van a estar rodeando al asa intestinal. Y acá un poco menos, ¿verdad? Pero podemos ver aquí los puntitos, ¿verdad? O las burbujitas que van a caracterizar a la neumatosis. Entonces, la neumatosis, el signo clínico, signo radiológico principal de una enterocolitis, ¿sí? ¿Qué otros signos vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar la presencia de gas portal, ¿sí? Y el neumoperitoneo, ¿verdad? Que ustedes pueden ver acá cómo se ve el neumoperitoneo. Pero dirán ustedes, ¿dónde está ahí la alteración? Van a ver el neumoperitoneo como una inflamación o una inflación, ¿verdad? Alrededor del abdomen, ¿sí? El gas portal, pues son esas burbujitas que vimos en el intestino, ahora las vamos a ver a nivel del hígado, ¿verdad? Cuando ustedes miren gas, burbujitas en el hígado, eso es gas, ¿verdad? En los vasos portales, ¿sí? Entonces aquí les quise compartir unas radiografías con gas portal. Pueden ver ustedes acá esta manchita gris, ¿verdad? Que ustedes ven acá. Aquí hay otra, ¿verdad? Estas son características de gas portal. Aquí pueden ver ustedes otras, ¿verdad? Estas rayitas grises es lo que nos dice a nosotros que hay gas portal. Y vean esta, pues que es bien característica, ¿verdad? Es imperdible, ¿verdad? En donde nosotros ya vemos la presencia, pues, de este gas, pues, entonces, en todo nuestro hígado, ¿verdad? Entonces, esta radiografía nos puede servir de base o de guía para buscar ese gas, ¿verdad? En nuestras radiografías con antecedentes o con sospechas de enterocolitis. Entonces, en resumen, ¿qué busco yo en la radiografía? Pues busco neumatosis, ¿verdad? Intestinal y busco la presencia de gas a nivel del hígado o a nivel de los vasos portales. En casos muy severos, pues vamos a encontrar el neumoperitoneo, ¿verdad? Que es un signo radiológico de perforación intestinal. Entonces vean ustedes acá cómo encontramos nosotros o podemos ver esta perforación, ¿verdad? O la presencia de gas en la cavidad abdominal, ¿sí? Y vean ustedes, esta es una radiografía lateral, ¿verdad? En donde pues el gas va a buscar, pues, por gravedad va a subir, ¿verdad? Entonces generalmente nosotros vamos a ver la alteración en las partes superiores de nuestro paciente, ¿sí? Esta es una radiografía acostado, ¿verdad? En donde ustedes pueden ver, miren, acá la presencia de gas y vean este más exagerado, ¿verdad? La presencia de gas en la cavidad abdominal. Todos estos signos, ¿verdad? Pues ya es un signo de una enterocolitis ya grave, ¿verdad? De un estadio 3, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Y pueden ver a ustedes acá esta radiografía de cómo el neumoperitoneo infla, o diríamos hincha, todas las asas alrededor, ¿verdad? Esta es una radiografía AP, ¿verdad? En donde podemos ver cómo el neumoperitoneo está presente, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, ¿verdad? Al momento de evaluar a nuestros pacientes. Y pues el auge que está ahorita, pues en toda la neonatología, pues es el ultrasonido, ¿verdad? Muchas escuelas o muchos centros pues utilizan el ultrasonido para hacer un diagnóstico más temprano. Sin embargo, la mayoría coincide en que no ha venido a sustituir a las radiografías, ¿verdad? Viene a complementar,
¿verdad? O hacer el diagnóstico más temprano, ¿verdad? Y pues por todas las ventajas que ya pues conocemos, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo del ultrasonido? Pues evaluar directamente el estado físico o la anatomía del intestino, ¿verdad? Aquí vamos a ver dilatación de las asas intestinales, vamos a evaluar el grosor de la pared intestinal porque va a estar relacionada directamente al proceso inflamatorio que puede tener nuestro paciente. Y pues vamos a buscar la presencia de neumatosis intestinal, gas a nivel portal y el gas intraperitoneal, que muchas veces es pequeñito y que no logramos ver a simple vista, pues en una radiografía, ¿verdad? Sin embargo, pues los datos disponibles nos sugieren pues que el ultrasonido pues tiene una alta especificidad, pero una baja sensibilidad, ¿sí? El valor predictivo positivo pues es de un 80% y su valor predictivo negativo, ¿verdad? O para descartar la enfermedad es un 100%, ¿verdad? Entonces, el ultrasonido va a venir a ayudarnos a hacer el diagnóstico más tempranamente o a confirmar lo que en las radiografías no podemos ver, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver un esquema ustedes de qué es lo que tenemos que evaluar en el ultrasonido, ¿verdad? Generalmente lo que tenemos que ver es el engrosamiento, ¿sí? De la pared intestinal y el aumento del flujo en esa asa intestinal. Ustedes pueden ver en el esquema A, pues una asa intestinal normal, ¿verdad? Ven ustedes su flujo no está aumentado y el grosor de las paredes, pues no es significativo, es normal. Sin embargo, en un paciente con sospecha de enterocolitis por el proceso inflamatorio que caracteriza, pues vamos a ver una asa intestinal más gruesa, ¿sí? Y el flujo sanguíneo va a estar aumentado, ¿sí? Conforme va pasando o aumentando el proceso inflamatorio, pues va decayendo eso, ¿verdad? Y al punto en que ya en los casos más graves, incluso de perforación, ya el riego sanguíneo está disminuido, ¿sí? Y el adelgazamiento de la pared, que antes era grueso y ahora va a ser delgado, pues va a ser un signo, ¿verdad? Característico de que hay necrosis o incluso perforación intestinal. Este signo, la literatura lo define como un signo de pseudoriñón, le llaman ellos, porque se caracteriza pues a un riñoncito, ¿verdad? En la asa intestinal, ¿verdad? Y pues podemos ver la disminución de las paredes o el grosor de la asa, ¿verdad? Que nos hace pensar en que ya hay necrosis, hay del segmento intestinal o incluso perforación. Pues hablando ya que vimos lo radiológico y lo clínico, pues entonces ya podemos ingresar pues directamente a la clasificación, ¿verdad? O los criterios de estadificación de Bell, ¿verdad? Estos criterios de Bell pues nos van a proporcionar una definición clínica, ¿verdad? Basado pues como les decía en la gravedad, no solo de los hallazgos clínicos o sistémicos, sino también intestinales, radiográficos y de laboratorio, ¿sí? O sea, va a englobar todo, ¿verdad? Para hacernos o apoyar el diagnóstico, ¿sí? Y darnos pues un pronóstico, porque a mayor gravedad o estadio, ¿verdad? Que presente nuestro paciente, pues más complicaciones va a tener. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues Bell nos dice que hay 3 fases o 3 estadios de la enfermedad. Está el estadio número 1, que ellos lo manejan como una sospecha de enterocolitis. El estadio número 2, que ya es una enterocolitis establecida. Y enterocolitis número 3, ¿verdad? Que ya es una enterocolitis grave o avanzada, ¿sí? Entonces, dependiendo del estadio, pues así va a ser las manifestaciones clínicas, las manifestaciones abdominales y las manifestaciones radiológicas, ¿verdad? Por ejemplo, la clasificación o el estadio número 1, pues se va a caracterizar por tener signos clínicos o sistémicos, pues inespecíficos, ¿verdad? Aquí nos explican, por ejemplo, apneas, bradicardias, inestabilidad térmica, ¿verdad? Aquellos pacientes que no regulan,
no termorregulan, aquellos pacientes que tienen apneas, aquellos pacientes que tienen hipoactividad o letargo, ¿verdad? Son pacientes que nos pueden hacer sospechar en una enterocolitis necrotizante, pero como vemos son inespecíficos porque todo esto pues nos lo puede dar otras enfermedades, ¿sí? Cuando hablamos de las características abdominales, pues la fase 1 pues se va a caracterizar por distensión abdominal, ¿verdad? Por ausencia de ruidos, por residuo gástrico, ¿verdad? Y esta clasificación pues nos dice que va a haber presencia de sangre en heces de forma macroscópica, ¿verdad? ¿Qué va a hacer la diferencia? Pues con los grados 1A y el grado 1B, que va a hacer en presencia de microscópica. Y radiológicamente, pues la mayoría de casos pues va a tener unas asas intestinales normales o incluso pues una leve distensión o lo que llamamos un hilio leve, ¿verdad? Que se va a reflejar en las radiografías, ¿sí? Es un estadio B, como les decía, ¿verdad? A diferencia del A y del B, pues en el A va a ser unas heces macroscópicas, ¿verdad? Y en las heces, en el estadio B, ya va a haber heces microscópicas, ¿verdad? En la definición 2, ¿verdad? O el estadio 2, pues va a tener los signos, ¿verdad? Característicos de el estadio 1, ¿verdad? Pero ya el estadio 2, pues nos va a asociar trombocitopenia y acidosis metabólica. Y ya en el abdomen, pues vamos a ver características diferentes, ¿verdad? Como dolor a la palpación, ¿verdad? Ya presencia de edema, ¿verdad? Disminución de los ruidos gastrointestinales. A nivel de radiológico, pues ya vamos a ver dilatación de las asas, ¿verdad? Y ya el A se va a diferenciar del B en que en el B pues ya vamos a ver presencia de neumatosis, ascitis o gas portal, ¿sí? En cuestión de definición, no solo la clínica, sino principalmente los hallazgos radiográficos, pues van a ser los que nos digan si tiene una sospecha a que tiene una enterocolitis ya definitiva, ¿verdad? La presencia de neumatosis, ascitis y gas portal nos hace el diagnóstico, ¿verdad? De enterocolitis en nuestros pacientes, ¿sí? Y ya el estadio 3, pues ya definitivamente es una enterocolitis avanzada, pues ya hay acidosis, oliguria, hipotensión, una alteración, ya alteraciones de la coagulación, ¿verdad? A nivel abdominal, pues ya hay edema, eritema, incluso induración del abdomen, ¿verdad? Y ya radiológicamente, pues ya vemos presencia de ascitis, ya hay disminución del riego ¿cómo se llama? De gas en el intestino, ¿verdad? Y las características que van a diferenciar de la clasificación A y la B, pues es que en el abdominal, las características abdominales, pues va a haber ya una perforación y en la radiografía, pues va a haber una neumatosis, ¿verdad? Entonces, aquellos pacientes que tienen neumatosis, ya es una enterocolitis grado 3. ¿Qué diagnósticos diferenciales pues vamos a encontrar en estos pacientes? Pues todos los que nos den distensión abdominal, todos los que nos den vómitos biliosos o aquellos que nos den residuo gástrico. Entre ellos pues la enteritis infecciosa, ¿verdad? Las perforaciones intestinales, afecciones anatómicas o funcionales, ahí entrarían la enfermedad de Hirschsprung, la atresia ileal, el vólvulo, el ilio meconial o la invaginación intestinal. Apendicitis neonatal, pues puede ser un diagnóstico diferencial. Sepsis o ilio, ¿verdad? Que el ilio va a ser consecuencia, pues, de la sepsis, ¿verdad? Y pues puede también, es importante, pues, nosotros descartar una intolerancia alimentaria, ¿verdad? Secundario a la proteína de leche de vaca, que muchas veces la vamos a confundir, ¿verdad? Con una enterocolitis, ¿sí? Pero ¿qué criterios, ¿verdad? Podemos mencionar para decir estamos ante una intolerancia alimentaria? Pues las últimas guías pues nos dice que tiene que cumplir cualquiera de estos 6 criterios para diagnosticar que tiene una intolerancia alimentaria.
aquel paciente que tiene residuo mayor del 50% de la gesta previa, vómitos mayor de 3 veces al día o vómitos biliares, ¿sí? Es criterio para decir tiene una intolerancia alimentaria, líquido gástrico residual en chingaste de café o vómitos biliares. Eso también nos puede hacer pensar en una intolerancia alimentaria. Aquellos pacientes que tienen distensión abdominal, principalmente si el perímetro abdominal tiene un aumento más de 1.5 centímetros en 24 horas, pues nos hace pensar en que hay una intolerancia. Siempre pues descartar, ¿verdad? Que sea una distensión causada, por ejemplo, por el uso de CPAP, ¿sí? Tener que haber dejado en ayuno obligatorio por 2 tomas a nuestro paciente y pues la presencia de sangre en heces o sangre oculta en heces positiva, pero siempre descartando radiológicamente o a través de ultrasonidos o estudios que no eh, eh, sea causada por una enterocolitis, ¿sí? Entonces, si tenemos uno de estos criterios, pues podemos pensar en una intolerancia alimentaria, ¿verdad? Si no, tenemos que pensar pues en una enterocolitis, ¿sí? Bueno, y ya para terminar, pues vamos a lo que nos preocupa o lo que nos interesa, pues nosotros cómo ayudar a estos pacientes, ¿verdad? Entonces, el último documento pues nos comparte que el tratamiento pues va a tener 3 pilares fundamentales, ¿verdad? Va a tener el soporte o el tratamiento de soporte, el tratamiento antibiótico y el tratamiento post-tratamiento o el seguimiento post-tratamiento o el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Esos van a ser como los 3 pilares, ¿verdad? Y cada uno pues tiene características que son importantes y que van a ayudar a nuestros pacientes, ¿sí? Y vamos a ver uno por uno. El primero, pues, es los cuidados de soporte, que básicamente nosotros como pediatras, pues, ante un paciente con sospecha de enterocolitis, lo primero que tenemos que hacer es interrumpir la alimentación enteral, ¿sí? Dejarlo en NaPO, como decimos comúnmente, ¿verdad? Y luego de eso, pues, hacer una descompresión gástrica, ¿sí? No nos sirve de nada dejar a un paciente en NaPO si no le ponemos sonda, ¿verdad? Entonces, si usted dice, bueno, voy a dejar en NaPO a mi paciente, ya se ganó automáticamente su colocación de sonda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego de dejar en NaPO, pues usted tiene que descomprimir ese gas, ¿verdad? Y ver las características del residuo o la presencia de gas si hubiese, ¿sí? Luego de eso, pues lo va a dejar en NaPO, pues lo que al momento en que lo deja en NaPO, usted ya está buscando la alimentación parenteral total, pues a través de una APT, ¿verdad? Dar soporte de líquidos y electrolitos, soporte cardiovascular y respiratorio si lo amerita, pues algún otro tratamiento de soporte para la disfunción multiorgánica que caracteriza a estos pacientes, ¿sí? ¿Cuánto lo tengo que dejar en NaPO? Pues va a variar dependiendo del estadio de clasificación que tenga su paciente, ¿verdad? La duración es de 7 días para pacientes con estadio 2, ¿sí? Ya vimos que estadio 2 es la enterocolitis ya definitiva, ¿verdad? Y aquellos que tienen un estadio 3, ¿verdad? Que es una enterocolitis avanzada, estamos hablando de nada peor hasta por 14 días, ¿verdad? Paralelo a eso, pues lo dejamos en nada peor e iniciamos el tratamiento antibiótico. Y luego, pues la alimentación enteral debe de reanudarse gradualmente según la mejoría clínica que presenten nuestros pacientes, ¿sí? Pues tenemos que hacer una evaluación y soporte, ¿verdad? Del sistema cardiovascular. Por ejemplo, hay pacientes que se chocan, pues tenemos que ponerle aminas, ¿verdad? Dopa, dobuta, dependiendo de lo que necesite nuestro paciente, como también un soporte respiratorio. Ya vimos que el proceso o la cascada inflamatoria no solo se va a centrar en el intestino, sino que va a afectar otros órganos, ¿verdad? A nivel sistémico, ¿verdad? Y entonces el respiratorio es uno. Y son aquellos pacientes que necesitan oxígeno e incluso ventilarlo, ¿verdad? Por ventilación, valga la redundancia, por ventilación mecánica, que puede ser invasiva o no invasiva, según lo necesario, ¿sí? Hay que hacer una corrección adicional de anomalías hematológicas, ¿verdad? Transfundir células si hay anemia, transfundir plaquetas si hay trombocitopenia,
mejorar los tiempos de coagulación si están alterados, ver las alteraciones electrolíticas, ¿verdad? Si hay acidosis metabólica, si hay hiponatremia, si hay hipocalemia o hipercalemia, ¿sí? Todo esto usted lo tiene que ver asociado pues al tratamiento específico de la enterocolitis, ¿verdad? Pero de nada le sirve a usted iniciar antibióticos si usted no ve, ¿verdad? O no apoya a su bebé en estos aspectos, ¿verdad? Y pues se debe de monitorizar estrechamente el estado de hidratación y vigilar meticulosamente la cantidad de líquidos. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que el uso excesivo de líquidos en la primera semana va a estar asociado pues a la aparición de enterocolitis. Entonces, usted grábese siempre esta tabla, ¿verdad? En donde nos explica cuántos líquidos tiene que tener nuestro paciente dependiendo del peso, ¿verdad? Y de los días de vida que tiene nuestro bebé, ¿sí? Y procure mantener sus líquidos dentro de ese rango para que su paciente pues no se desestabilice. Al hablar de antibióticos, pues se ha visto que no existe un antibiótico estándar para la cobertura de enterocolitis, ¿verdad? Va a estar dado por el cultivo, los resultados del cultivo que hagamos, y generalmente vamos a empezar con antibióticos de amplio espectro que cubran bacterias gram negativas, gram positivas y anaerobias, ¿verdad? Que generalmente es la flora bacteriana intestinal, ¿verdad? Podemos utilizar antimicóticos en aquellos pacientes graves o que no responden a los tratamientos iniciales, ¿verdad? Y los resultados de los cultivos pues nos van a ayudar a ir limitando la cobertura en estos pacientes, ¿sí? Un régimen de 10 a 14 días pues suele ser suficiente. En aquellos casos de estadio 2 podemos dar un tratamiento incluso hasta de 14 días o incluso 10, ¿verdad? Dependiendo de las características de nuestro paciente y si los hemocultivos están negativos. En la sospecha de enterocolitis, es decir, en el estadio 1, las guías nos dicen o nos invitan incluso a eliminar antibióticos incluso a las 48, 72 horas, ¿verdad? Cuando usted ya vio una evolución adecuada y los cultivos están negativos. ¿Por qué? Porque mientras más días tenga antibióticos el paciente, más riesgo tiene de enterocolitis necrotizante, ¿sí? Entonces, si es una sospecha o un estadio número 1, en 48, 72 horas podemos evaluar quitar el tratamiento antibiótico. Con respecto al tratamiento quirúrgico, es bien importante porque hasta el 50% de los casos pues, va a necesitar una intervención quirúrgica, ¿sí? Y las indicaciones absolutas, pues es el neumoperitoneo o la paracentesis compatibles con contenido entérico, ¿verdad? ¿Cuáles son las indicaciones relativas? Pues la presencia de neumatosis extensa, ¿verdad? Cambios en la coloración de la pared abdominal, edema, asas intestinales extensas o fijas, ¿verdad? Inestabilidad hemodinámica persistente o empeoramiento de la acidosis o trombocitopenia, ¿sí? Aquellos pacientes que ya tienen antibiótico, sigue aumentando la pancita, sus laboratorios vienen al deterioro, sigue acidótico metabólico o aumenta la acidosis a pesar del tratamiento establecido, esos pacientes son candidatos a intervención quirúrgica, ¿verdad? Aunque no cumpla que tengan neumoperitoneo o extracción de líquido de contenido entérico, ¿sí? La verdad es que no hay estudios que nos diga que es mejor si una laparotomía, o sea, llevar al paciente a sala o la colocación de un drenaje peritoneal, ¿verdad? Los estudios nos dicen que dependiendo de la estabilidad hemodinámica del paciente, pues es lo que nosotros tenemos que poner en balance, ¿verdad? Si está para una laparotomía exploratoria o un drenaje, ¿verdad? Para quitar a nuestro paciente o sacar al paciente del estado crítico, ¿verdad? Entonces, la guía española de neonatología pues nos da este como flujograma para nosotros como pediatras saber, ¿verdad? Si nuestro paciente es candidato o no a tratamiento quirúrgico. Vean ustedes este paciente inestable,
cómo está ese abdomen, y es un paciente pues que estaba hipotenso, el paciente seguía trombocitopénico, el paciente seguía con anemia, seguía botando hemoglobina, ¿verdad? Seguía acidótico metabólico, ¿verdad? Entonces ese paciente, aunque ya lo teníamos en teoría controlado porque ya está ventilado, probablemente ya tiene su APT, probablemente ya tiene sus antibióticos, seguía empeorando, ¿sí? Entonces ese paciente tiene que ir a sala. Y entonces en este paciente, pues, le colocaron unos drenajes y vean ustedes cómo cambió, ¿verdad? La fisiología o la fisiopatología de su abdomen, ¿sí? Y con eso mejoró hemodinámicamente. Entonces ustedes pueden ver acá que en la presencia de neumoperitoneo o el deterioro clínico progresivo, pues nosotros podemos determinar si es drenaje o si es cirugía, ¿verdad? Si es drenaje, pues tenemos que evaluar, ¿verdad? Si hay una mejoría, pues excelente. Si no hay una mejoría después del drenaje, pues entonces sí es candidato, pues, a la cirugía o a la aparatomía, ¿verdad? Pero uno de los criterios, pues, es la estabilidad del paciente. Si nuestro paciente está inestable, lo primero que podemos hacer son los drenajes, ¿verdad? Puede que lo cure, puede ser que no. Si no lo curara, pues entonces ya vamos a la aparatomía, ¿verdad? Para ver dónde está el problema, pero ya con nuestro paciente estable, ¿sí? Cuando hablamos del reinicio de alimentación, es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues va a ser un factor a tomar en cuenta al momento de las recaídas o de las complicaciones de la enterocolitis, ¿verdad? Ya hablamos pues del soporte de electrolitos y líquidos que necesita nuestro paciente, pero al momento en que nosotros vamos a iniciar la nutrición enteral, pues es importante que iniciemos con una alimentación trófica, ¿sí? Principalmente si estamos hablando de un estadio número 2 en adelante. La literatura nos dice que tenemos que hablar siempre de trofismo menor de 20 ml kilo día, ¿verdad? E ir aumentando paulatinamente, ¿verdad? Conforme el paciente pues esté estable. No hay diferencia entre el uso de lactancia de leche materna a leche donada, ¿verdad? Las guías nos dicen podemos utilizar los dos. Sin embargo, en donde sí nos piden que tengamos cuidado es en el uso de fórmulas, ¿verdad? Ellos nos dicen que según la tolerancia que tenga nuestro paciente, pues tenemos que evaluar incluso hasta fórmulas parcialmente hidrolizadas o incluso extensamente hidrolizadas si nosotros no vemos una tolerancia adecuada en nuestros pacientes, ¿sí? Si no, la leche materna sigue siendo lo primordial, ¿verdad? Y pues tenemos que ir aumentando conforme el paciente lo vaya tolerando. ¿Qué pasa si fue a sala y hubo una resección? Pues generalmente empezamos nuestra alimentación, a diferencia del estadio 2, que generalmente es a los 7 días, podemos empezarlo cuando hay tratamiento quirúrgico hasta los 10 o 14 días. Siempre con la leche materna como el principal factor de inicio, ¿verdad? Y si no se puede, pues las fórmulas, ¿verdad? Siempre evaluando la tolerancia de nuestros pacientes. ¿Qué complicaciones pueden tener nuestros pacientes? Pues tiene complicaciones infecciosas, complicaciones respiratorias o cardiovasculares, complicaciones metabólicas, coagulación intravascular diseminada y tiene complicaciones gastrointestinales tardías. Hasta el 36% de estos pacientes pueden quedar con una estenosis intestinal e incluso hasta un 9% con la complicación más temida, que es el síndrome de intestino corto, ¿verdad? A menor edad gestacional, mayor riesgo de padecer una complicación. Cuando hablamos de mortalidad, pues hablamos de que es inversamente proporcional a la edad gestacional, ¿verdad? Y es más en aquellos pacientes que son sometidos a cirugía, ¿verdad? En recién nacidos a término, pues hablamos de una estadística reportada aproximadamente del 11% y generalmente está asociado a los factores de riesgo, pues que al principio estaban asociados, anomalías congénitas, cardiopatías, sepsis, etcétera, ¿sí? Y aproximadamente el 50% de los que sí sobreviven, pues van a tener secuelas a largo plazo, ¿verdad? Principalmente problemas de crecimiento y desarrollo neurológico, así como complicaciones
gastrointestinales, ¿sí? ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues los artículos nos dicen que tenemos que saber que hay factores prenatales para prevenir la enterocolitis, factores perinatales y factores postnatales. Todos solos no funcionan. Nos dicen que todos tienen que ir de la mano para que en conjunto pues, nos ayuden a disminuir los casos de enterocolitis. Entre los prenatales, pues, ¿cuáles podemos hablar? Pues las infecciones maternas, ¿sí? Generalmente se explica que el proceso inflamatorio, los factores inflamatorios que la mamá presenta por las infecciones, pues van a disminuir la regulación del sistema inmunológico fetal, ¿verdad? Entonces, estos pacientes que sus mamás tenían corios, sepsis o algún otro trastorno séptico, pues van a tener más riesgo de desarrollar enterocolitis. El uso de esteroides prenatales, ¿verdad? Se ha visto relacionado directamente con la disminución de enterocolitis necrosante. El tipo de parto, por el factor determinante de la microbiota intestinal, ¿verdad? Se ha asociado que el vaginal, pues, es mayor protector. Sin embargo, no existe una asociación significativa, ¿verdad? Pero los que nacen por parto, pues, pueden tener mayor protección, ¿verdad? El pinzamiento oportuno del cordón, hasta aquí también está lo del cordón umbilical, ¿verdad? Hay una relación directa, ¿verdad? Sin embargo, pues, se necesita mayores estudios para ver si pues es específicamente por esto, ¿verdad? Y la restricción de crecimiento intrauterino o bajo peso al nacer influye bastante en nuestros casos. Factores postnatales, ¿verdad? Que pueden ayudarnos a que nuestros pacientes no tengan enterocolitis, pues leche materna o donante versus leche a base de proteína de vaca, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Definitivamente la leche materna va a ser un factor protector para enterocolitis. Usted le da fórmula a su bebé, ya le ayudó a que probablemente tenga enterocolitis, ¿sí? ¿Por qué la leche nos ayuda a disminuir la enterocolitis? Porque, miren, atenúa la respuesta inflamatoria de los receptores tipo TOL, ¿verdad? Que ya vimos que son los característicos en esta fisiopatología, ¿verdad? Y aumenta las enzimas proteolíticas, disminuye el pH gástrico, ¿verdad? Estimula la peristalsis y la motilidad intestinal y aumenta la secreción de inmunoglobulina A, ¿verdad? Y lactoferrina, ¿verdad? Que ayudan, pues, al sistema inmunitario de nuestros pacientes, reduciendo así, pues, el grado de disbiosis microbiana que pueden tener estos pacientes. Vean este cuadro comparativo y vean ustedes las ventajas que tiene la leche materna en cuestión de factores bacterianos, antiinfecciosos, crecimiento, proteínas, grasas, en comparación de la leche de vaca o la leche maternizada, ¿verdad? Que incluso hay estudios que si ponemos en balance leche donante a leche materna pura, la leche materna pura, ¿verdad? Sigue siendo la principal garantía, ¿verdad? En nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, no es que esté mal la leche donante, es mejor que las fórmulas, pero si usted tiene la oportunidad de que la mami, ¿verdad? Esté ahí para darle lechita materna de ella, le va a ir mejor a sus pacientes con enterocolitis, ¿sí? La fortificación de la leche materna no aumenta el riesgo de enterocolitis, sino que al contrario nos ayuda a disminuir los déficits nutricionales y la restricción de crecimiento extrauterino, que son factores que coayudan, ¿verdad?, a que el paciente tenga enterocolitis necrotizante, ¿verdad? Y algo que es fundamental en la aparición de enterocolitis necrotizante es el inicio y la progresión de la alimentación enteral se ve directamente relacionada con su incidencia, ¿sí? La alimentación trófica puede iniciarse incluso hasta 96 horas, ¿verdad? Dependiendo de las características de los pacientes. Y un avance lento de 20 ml kilo día no parece reducir el riesgo en comparación con un avance rápido de 30 o incluso hasta 50 ml por kilo, ¿sí? Siempre me gusta compartirles esta gráfica porque nos da un esquema de cómo nosotros podemos ir aumentando nuestros alimentos o nuestra alimentación enteral, ¿verdad? Según la edad de nuestro paciente o según el peso de nuestro paciente.
Pero el objetivo, independientemente del peso de nuestro paciente, es que usted tenga a su bebé a los 7 o 10 días máximo comiendo totalmente, ¿sí? Por cada tiempo que usted retrase, cada día que retrase a su bebé en la alimentación, aumenta el riesgo de enterocolitis. Siempre teniendo cuidado, pues, con estos factores, ¿verdad? No, es que el doctor Obed dijo que hay que darle de comer, le doy de comer, no. Hay ciertos factores que tenemos que tener en cuenta. Antecedentes de asfixia, los pacientes con restricción de crecimiento intrauterino, ¿verdad? Inestabilidad cardiovascular, ¿verdad? Ductus persistente, dicen algunos, ¿verdad? O aquellos que vienen trasladados, ¿verdad? De otros hospitales que ya llevan más de 7 días sin comer, tampoco nosotros podemos empezarle de un solo, ¿verdad? Porque si no, podemos nosotros tener problemas, ¿verdad? Y ya para terminar, pues se ha visto que la técnica de ventilación no influye en la aparición de enterocolitis, sin embargo, sí los niveles de oxigenación parecen tener cierto efecto. Si usted tiene a su paciente en hipoxia, tiene mayor riesgo de tener enterocolitis, ¿sí? La persistencia de ductus arterioso, no hay datos relevantes y concretos que nos diga que la persistencia del ductus nos da enterocolitis, pero sí hay algunos estudios que sugieren una alimentación más cautelosa en aquellos pacientes con ductus persistente, ¿sí? Con respecto a los medicamentos que usamos para el cierre del ductus, se ha visto que ibuprofeno versus indometacina, pues el ibuprofeno tiene menos riesgo de enterocolitis y paracetamol versus ibuprofeno, pues no se ha reportado alguna diferencia en la incidencia de enterocolitis. Con el uso de antibióticos, mayor riesgo de enterocolitis si se utilizan durante más de 5 días. Existe un aumento del 7% en la incidencia de enterocolitis por cada día adicional de antibióticos, ¿sí? Entonces, si usted lo deja 3 días, ya 21% de que su paciente tenga enterocolitis. Y miren que algo que es bien importante para que ustedes que se van al intensivo el otro año, la reducción de líquidos en la primera semana reduce, miren esto, 57% el riesgo de enterocolitis. Entonces, cuando usted vaya a entregar un paciente hinchado, ¿verdad? Porque le estuvo pasando bolos y bolos, ya usted le regaló la oportunidad de tener una enterocolitis totalmente gratis, ¿verdad? La alimentación durante la transfusión, pues la verdad es que la evidencia es baja, ¿verdad? Sin embargo, algunos dicen que sí podemos disminuir la alimentación o la interrupción durante la transfusión de eritrocitos, ¿verdad? El uso de probióticos es controversial, ¿verdad? Algunos dicen que disminuye el riesgo de enterocolitis, ¿verdad? Sin embargo, pues aún existe dudas, principalmente en los pacientes menores de 1000 gramos. Se han hecho estudios y han visto que la familia de los Bifidobacterium y los Lactobacillus son los más eficaces y aumenta su eficacia si hay una combinación de ambos o de más cepas, ¿verdad? Pero la guía nos dice que a criterio del médico, ¿verdad? O sea, si usted mira riesgo-beneficio y usted considera que su paciente le va a ayudar el uso de probióticos, pues utilícelos, ¿verdad? Pero no están indicados en la mayoría de los casos. ¿Sí? Entonces, en resumen, pues aquí están las recomendaciones, ¿verdad? Que sí nos ayudan, las posibles que sí nos ayudan, ¿verdad? Y las opciones que nosotros podamos decidir si usar o no, ¿verdad? Dependiendo de las características de nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, en conclusión, pues sigue siendo pues una patología emergente, ¿verdad? En los prematuros, con una tasa de morbilidad y mortalidad alta. Hay diversos factores que parecen prometedores para prevenir su aparición, como los esteroides prenatales, la leche materna y la fortificación selectiva de la alimentación, ¿verdad? Hay que usar herramientas predictivas, o sea, nosotros adelantarnos a que el paciente nos dé síntomas por medio de NIRS que tenemos en la unidad, ¿verdad? O el ultrasonido abdominal, ¿verdad? Para detectar a aquellos pacientes en riesgo. Y si ya hicimos el diagnóstico, pues es fundamental individualizar el tratamiento médico y quirúrgico para tratar las complicaciones, principalmente el temido síndrome de intestino corto, ¿verdad? Una alimentación parenteral eficaz y personal
tempranamente, pues juega un papel fundamental en estos pacientes y es fundamental un seguimiento individualizado basado en el crecimiento, ¿sí? Y evitar las deficiencias nutricionales de nuestros bebés, ¿sí? Aquel bebecito que no come, ¿verdad? Tiene mayor riesgo de presentar complicaciones, ¿sí? Bueno, y eso era lo que tenía para compartir con ustedes en esta noche. No sé si tienen alguna duda o pregunta.